En Camino a la Inclusión, la otra mirada. No, a lo mejor no directamente a mí, pero llegan y uno va por la calle y uno escucha, ay no, llegaron los venecos eso. Entonces, de cierta manera, uno se siente aludido. La palabra, por lo menos yo desde pequeño siempre venía aquí a la ciudad de Santa Marta porque mis abuelos vivían acá. Y a mí siempre me decían veneco. Para nosotros no era un insulto, era sencillamente como el venezolano. Pero hoy en día el término ya lo usan de manera despectiva. Pero pasa algo, Rubén. Pasa algo, y es que como mis padres son colombianos y yo nací en Venezuela, entonces siempre yo era un colombiano, a pesar de que yo había nacido en Venezuela y mis padres eran colombianos, yo era un colombiano. Y allá también había de cierta manera xenofobia. No sabíamos, no se utilizaba la palabra xenofobia, pero sí sabíamos. Y escuchar, para mí, el escuchar la palabra colombiano no era un gentilicio, era un insulto. Entonces uno escuchaba el colombiano ese. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, o sea, yo allá en Venezuela siempre se me dijo el colombiano ese, y era como un insulto. Ahora llego aquí, los venecos, los venezolanos eso, y es como un insulto. Entonces es fuerte, porque entonces allá era porque era colombiano y aquí porque soy venezolano. Entonces ha habido esa... La voz que escuchamos es la de Óscar Enrique Vélez Flores. Tiene 40 años. Su padre es antioqueño y su madre es santandereana. Óscar, que nació en Venezuela, hace parte de los miles y miles de migrantes que han salido de su país por la crisis política y económica sin precedentes en Latinoamérica. Esta es una conversación con el padre, el esposo y el periodista para acercarnos un poco más a lo que es una migración forzada. En el año 2011 vine por primera vez por razones eclesiásticas. Yo estuve en la iglesia donde yo estaba allá en Venezuela, tenían una iglesia hija en Bogotá. Fui a predicar ahí en la iglesia hija en Bogotá, y estando ahí en la iglesia hija de Bogotá me tocó, se abrió la oportunidad de ir a Córdoba, a San Andrés de Sotavento. Ahí en San Andrés de Sotavento fui a dar clases de música durante un mes. Estando dando clases de música ahí conocí a la que actualmente es mi esposa, Viviana. Ahí fue donde la conocí, nos casamos, nos vinimos a vivir aquí a Santa Marta y duramos un año. A finales, en octubre del 2012 nos vamos a Venezuela, porque en ese momento la situación del país no estaba tan grave, y yo aquí no estaba ejerciendo mi profesión, y pues me fui allá. Gracias a Dios empecé a ejercer la profesión allá. Allá nace mi hijo, mi esposa está embarazada. Mi esposa quedó embarazada aquí en Santa Marta. Tenía 8 meses de embarazo cuando viajamos. Y estando allá, pues, hicimos vida allá. Empecé a trabajar en mis áreas. Llegamos a casa de mis padres. Los 3 años después de haber llegado Óscar y Viviana a su país, se cree que al menos 2,3 millones de personas han abandonado Venezuela, según datos de la ONU. Colombia hace parte de los 11 países receptores, conjuntamente con Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En mis áreas, llegamos a casa de mis padres, ya después arrendé mi casa. No fue fácil porque ya estaba el tema de la ley de arriendos allá, de la ley de alquileres, y esa ley hacía que si la persona tenía más de una casa, podían quitársela. Entonces la gente no tenía otras casas para que no se la fueran a expropiar. Entonces era muy difícil conseguir un arriendo. Sin embargo, a través de una amiga, la amiga llegó y por la confianza que teníamos decía, bueno, ustedes no me van a quitar la casa, también era cristiana, y pues pudimos arrendar allá. Yo estaba trabajaba en el gobierno, y estando en el gobierno trabajando, pues chévere, una posición buena, ocupaba cargo de coordinador en el área de redes sociales del Ministerio de Agricultura y Tierra, y luego estando allí ya la cosa se fue poniendo más difícil, y más o menos como en el 2016, más o menos, mayo del 2016, decidimos volver otra vez aquí a Santa Marta. Óscar y su grupo familiar ya hace parte de los 1,4 millones de venezolanos que, según Migración Colombia estima,
hay actualmente en el país. En declaraciones, Cristian Kruger, director de Migración Colombia, dijo: durante el primer semestre de este año han llegado a nuestro país un poco más de 234,000 ciudadanos venezolanos. Si miramos el comportamiento de los últimos 3 meses, podríamos decir que diariamente esa cifra es cercana a los 1.600 registros. A medida que se agudice la situación en Venezuela, el flujo continuará en aumento, pues estas personas migran por necesidad, por falta de alimentos, de salud y de servicios básicos. Yo ya vivía aquí, yo había trabajado en una empresa de telecomunicaciones, yo como vendedor, yo llamo por teléfono a mi amigo, uno de mis compañeros de trabajo, y este amigo, él había trabajado en ¿cómo se llama? En un asesor comercial igual que yo, pero ya cuando lo llamo por teléfono estaba como supervisor, yo me había enterado que él lo había ascendido a supervisor, y él me dice que él me recibe como uno de su equipo, pues ya había conocido mi trabajo. Entonces yo me vengo y él enseguida me incluye. Ya después del año y medio ya de trabajar con él, salgo y comienzo a trabajar en un colegio cristiano que me ofrecieron aquí en donde estoy trabajando actualmente. Sí me ha pasado que a nivel de laboral, cuando uno va a optar por un cargo, cuando va y dice, y tú eres venezolano, entonces no te lo dicen, pero te lo dicen. O sea, ellos llegan y como que, pero eres venezolano, cuando te escuchan hablar, estás en la entrevista, ¿de qué parte eres tú? Enseguida te lo dicen. Entonces ya en todas las entrevistas que he tenido donde me han preguntado, no me han llamado. Entonces yo pienso que de alguna u otra manera es por eso, porque ellos llegan y dicen, porque uno cumple el perfil, pero llegan y te preguntan, ¿y de dónde eres? ¿De qué parte eres? Cuando uno le dice que es venezolano, dice, ¿y cómo tienes tus papeles? No, yo tengo todos mis papeles en regla, yo tengo todo. Pero entonces, porque gracias, como mis padres son colombianos, yo tengo la doble nacionalidad. Yo saqué la cédula allá en Venezuela. La migración de las personas que llegan de Venezuela está en edad de trabajo como Óscar Vélez. Su principal prioridad es dar un mejor bienestar a su familia en el presente, principalmente por Saray, su pequeña hija de 5 meses que nació aquí, en Colombia. Yo estudié lo que nosotros llamamos técnico superior universitario. Es aquí como un tecnólogo, ¿ya? Hice 3 años, me faltaban los 2 años. Si yo quería, yo podía seguir los años para ser profesional en comunicación social. Mi título es de técnico en producción de medios de comunicación. Sí, en Venezuela pude trabajar eso, pude hacer trabajé en el Ministerio de Agricultura y Tierra como periodista, en el FONDAS, en el Fondo de Desarrollo Agrario como periodista, en el Ministerio de Agricultura y Tierra trabajé como periodista, pero en el área digital. Ahí estuvimos trabajando con Twitter, Facebook, Instagram, hacíamos todas las coberturas de los eventos del ministerio. A través de eso estuvimos trabajando con el Banco Agrícola también, y sí, allí pude trabajar en el área mía. Aquí en Colombia me ha tocado trabajar en la calle vendiendo telefonía fija, internet, televisión. Me ha tocado trabajar de portero en un colegio, ahí estuve trabajando de portero. Ahorita estoy de profesor, gracias a Dios ya es un poquito más. Estoy trabajando en el área de tecnología, ahí le brindo a los muchachos clases de toda la parte de lo que es la tecnología, que es de internet, son las redes sociales, de las TICs, trabajo con las TIC, tecnología, información y comunicación. Hacer de todo un poco es quizás la única y segura opción de llevar algo a casa. El rebusque, no importa qué tan calificado profesionalmente te encuentres. Toda mi familia a la larga tuvo que venirse. El primero que vino fui yo, aunque me devolví. Luego mi hermana se vino, la que me seguía a mí. Luego se vino la otra hermana que es la menor, la más pequeña, la última. Nos vinimos nosotros y ellas sí están en Bogotá. Y mis padres por último. Mi papá es antioqueño, mi mamá es santanderiana. Se conocieron en Barranquilla y allá se fueron a vivir a Venezuela. Hicieron una vida allá. Le fue muy bien. Mi papá, él trabajó en la carpintería, llegó como empleado, pero logró tener su propia empresa, una empresa que creció. Trabajaba en la carpintería, trabajaba con la mayoría del gremio de los doctores en Caracas, hizo varias clínicas, trabajó en varias clínicas, haciendo toda la parte de carpintería, y como
como carpintero le fue muy bien. Su propio negocio. Pudimos viajar, pudimos conocer muchas partes de Venezuela. Viajamos mucho, él tenía su carro, nos agarraba el carro y nos íbamos. Vámonos para Puerto Cabello, partes turísticas de Venezuela las pudimos conocer. Así como la historia personal y familiar de Óscar, hay muchas parecidas de miles de migrantes que escapan del hambre, la violencia y la inestabilidad política y económica de su país. Sin embargo, lo que más asombra es que a pesar de que Óscar Enrique Vélez Flores, el padre, el esposo y el profesional, tiene raíces colombianas, sigue siendo un migrante más, una cifra más en medio de una crisis migratoria sin precedentes en Latinoamérica. En Camino a la Inclusión, la otra mirada.